Granjero cambia su vida al ver mendiga alimentando a su hijo discapacitado en la calle. La ciudad rural de San Javier, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Las calles de tierra polvorientas y llenas de baches serpenteaban entre casas de madera desvencijadas, cada una con su historia, su dolor. El cielo, con su azul intenso, brillaba sobre un paisaje de cultivos. Pero para Ricardo, un agricultor decidido, todo eso no era más que un telón de fondo. Estaba obsesionado con hacer crecer su negocio, pensando en grandes cosechas, en dinero y en reconocimiento. Su familia y su comunidad eran solo ruido de fondo en su mente ocupada. Un día, mientras transitaba por el bullicio de la plaza, con su mirada perdida en su teléfono, se topó de repente con una escena desgarradora. En una esquina, una mujer, con ropas raídas y cabello enmarañado, intentaba dar de comer a un niño. Sus manos temblorosas, llenas de callosidades, sostenían un trozo de pan que apenas alcanzaba para uno. ¿Por qué el éxito le resultaba tan vacío frente a esta madre que daba todo lo que tenía por su hijo? Decidió acercarse con los pasos titubeantes de alguien que sabía que estaba a punto de cruzar una frontera desconocida. ¿Te ayudo?, le preguntó con una voz apenas audible. María levantó la mirada, sorpresa en sus ojos sucios de polvo. No necesito caridad, solo un poco de comida para Pedro. Al escuchar el nombre, un estremecimiento recorrió la columna de Ricardo. Pedro había sido un nombre temido y olvidado en su conciencia. Pedro murmuró: «Él es...». La realidad se desmoronó a su alrededor. Con cada palabra que intercambiaron, cada mirada que compartieron, una sombra del pasado se acercaba y revelaba un secreto. Pedro no era un niño cualquiera. Era su hijo perdido, resultado de una relación oculta con una amante. Una historia que nunca había podido contar. Ricardo sintió cómo el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Cómo había llegado a olvidar una parte de su propia vida, su propia sangre? Mientras la revelación se asentaba, su mente giraba frenéticamente. Su padre, un hombre estricto y tradicional, siempre había desaprobado cualquier atisbo de vulnerabilidad. Ricardo sabía que tal verdad no solo cambiaría su vida, sino que también traería reproches. Su padre quizás no podría soportar la verdad sobre su pasado. La confusión y la desesperación lo rodeaban. Su negocio, su legado, todo había sido construido sobre decisiones apremiantes. Pero, ¿a qué costo? La lucha interna se intensificaba y la pregunta latente resonaba en ese. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ricardo sentía el peso de las revelaciones como una losa en su pecho. Las palabras fluyeron entre él y María como un torrente descontrolado. Cada instante llevaba el peso de lo que significaba. Pero no hubo tiempo para reflexionar. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. Una mujer en la plaza, entre los gritos de los niños y el murmullo de la gente, cayó al suelo, retorciéndose como si algo invisible la apretara. ¡Ayuda! ¡Mi hermana!, gritó otra mujer que la rodeaba. Su voz era como un cuchillo en la calma tensa del momento. La gente comenzó a aglomerarse, empujándose, buscando respuestas, sintiendo la inquietud en el ambiente.
Ricardo sintió que el mundo se detuvo. María, con los ojos grandes llenos de miedo, olvidó por un momento la lucha por Pedro. Se asomó entre la multitud, como si algo la atrajera hacia el centro del caos. En un instante, el pasado y el presente se desdibujaron. La voz de María sonaba como eco entre sus pensamientos. Necesitaba entender. Con cada paso que dio hacia la mujer, el aire se tornó denso. Al llegar, se dio cuenta de que la caída no era casual. La mujer, con el rostro pálido, tenía un contorno sospechoso en su abrigo. Ricardo sintió el pulso acelerado de su corazón. ¿Qué sucedía allí? La multitud murmuraba. Los rumores se extendían como pólvora. ¿Qué le ha pasado?, preguntó alguien, mientras varios intentaban reanimarla. Ricardo se agachó, y en ese momento sus manos tocaron un objeto frío que se deslizaba entre las arrugas del abrigo. Era un pequeño frasco, roto, con un líquido oscuro que se derramaba. El aire se llenó de un olor a químicos. Alguien gritó: ¡Veneno! ¡Es veneno! La confusión estalló en gritos. La gente retrocedió. El pánico se volvió palpable. Ricardo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Entonces comprendió. Todo se había vuelto un torbellino. La conexión entre él y esa mujer postrada lo abrazó y lo aterrorizó al mismo tiempo. Sin embargo, mientras la multitud era absorbida por el caos, María retrocedió con un gesto que le heló la sangre. ¡No, no, no puede ser!, gritó, sus ojos fijos en el rostro caído. ¡Es mi hermana! Shock. Ricardo comprendió. Esa mujer era la hermana de María. El giro del destino se tornó oscuro. La revelación era una bomba emocional. La vida de Ricardo se desmoronaba, no solo porque había reencontrado a su hijo perdido, sino porque ahora estaba a punto de perder a otra persona. ¿Cuántas vidas habían sido desgarradas por decisiones mal tomadas? El grito de María resonó en sus oídos, un eco que lo perseguiría. Si ella muere. La amenaza de esa posibilidad pareció llenar el aire. La gente a su alrededor comenzaba a moverse más rápido. Llamar a ambulancias. Pero en el fondo, Ricardo sabía que la vida nunca sería la misma. María se había convertido en una madre enojada, el dolor de su hermana incomprensible. Y él, un padre que no sabía cómo enfrentar esa carga. Un silencio pesa entre ellos. El caos y los gritos se desvanecen como un eco lejano. ¿Qué haría ahora? La imagen de Pedro, vulnerable y necesitado, flotaba en su mente, mientras en su corazón sentía que una sombra se cernía sobre su familia recién encontrada. No había respuestas. La incertidumbre lo llenaba todo. Ricardo miró a María, sus ojos llenos de lágrimas y fuego. «Lo siento», dijo, pero no sabía a quién se lo decía. ¿A ella? ¿A él mismo? La vida podía ser cruel. ¿Podría encontrar el camino para sanar? ¿O solo sería otro instrumento de dolor en esta historia retorcida? La voz de la ambulancia resonó a lo lejos. Una sirena que se acercaba, y su mente se preguntaba, ¿qué precio tendrían que pagar por todo esto? Ricardo miró a María, con el corazón desbordado de incertidumbre. La sirena resonaba más cerca, prometiendo ayuda, pero en su mente algo había cambiado. El caos lo envolvía, y una sensación de opresión se hacía más intensa. La imagen de la mujer en el suelo lo dejó paralizado. La multitud parecía moverse en cámara lenta, y los murmullos subían como un coro de ansiedad. ¡Es mi hermana! Los gritos de María lo atravesaron como dagas.
Pero entonces, un movimiento en el fondo del grupo captó su atención. Un hombre emergió, empujando a la gente a un lado con furia. Tenía el rostro desencajado, como si estuviera buscando algo o a alguien. Ricardo entrecerró los ojos. La figura se acercaba. Era un desconocido, pero había algo familiar en su postura, en la forma en que se abría paso entre la multitud. Cuando el hombre llegó a la mujer caída, se arrodilló y alzó el rostro. Era un rostro que Ricardo reconoció al instante. Era Javier, su hermano. ¡Javier! Ricardo no pudo evitar gritar. La atención de todos se volvió hacia él, y la confusión se convirtió en un silencio helado. Javier lo miró, y en su mirada había tanto dolor como desesperación. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ricardo, aunque su voz sonó más como una acusación. No puedo creer que estés aquí, justo ahora, respondió Javier, entrecerrando los ojos con un atisbo de furia y algo más profundo, más oscuro. Pero antes de que Ricardo pudiera formular otra pregunta, Javier se inclinó sobre la mujer en el suelo. Entonces algo cambió en su expresión. El horror se pintó sobre su rostro. «No, no puede ser», murmulló, retrocediendo como si lo golpeara una ola. «¿Qué ocurre?» Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La respuesta de su hermano fue un grito desgarrador que resonó en la plaza, un sonido que petrificó a todos los presentes. «¡Es Diana! ¡Mi Diana!», lloraba. La desesperación en sus ojos era palpable. «No puede acabar así». Diana, la mujer en el suelo, no solo era la hermana de María, era también la amante de Javier. El aire se volvió denso. Ricardo sintió que sus cimientos se desmoronaban. ¿Cómo era posible que la mujer a la que había olvidado de alguna manera y a la que nunca había reconocido como su propio hijo, la hermana de aquella madre desesperada, ahora estuviera conectada con su hermano? ¿Qué traición se estaba desenredando en medio de todo el caos? María se tambaleó y el cuerpo de Pedro pareció tambalearse en su silla de ruedas. «¿Qué estás diciendo? Diana, pero tú, todos...» «No, esto no puede ser». La confusión en su voz aumentó. Ella miró a Ricardo, el temor en sus ojos se mezclaba con el shock. Y cuando pensaban que no podía haber más sorpresas, una voz resonó desde el extremo de la plaza. «¡Espera! Todos ustedes tienen que escucharme». Era una mujer con un aire de autoridad, vestida con un traje que reflejaba una imponente figura pública. «Soy la esposa de Javier», dijo en un tono que heló el ambiente. «Y todo esto es un juego que nadie puede comprender. La verdad tiene que salir a la luz antes de que sea demasiado tarde». Ricardo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La revelación de la esposa de Javier transmitía una sombra aún más oscura sobre todo lo que creía saber. «¿Qué significa eso?», preguntó, pero el tiempo parecía congelarse. Sin embargo, las palabras de la mujer resonaron con una claridad escalofriante. «Todo comenzó con un secreto. Lo que creen saber no es la verdad, y si no entienden lo que está ocurriendo, lo perderán todo». La confusión se apoderó de la plaza, y la gente murmuraba, incapaz de procesar la magnitud del drama desencadenado. Ricardo miró a María, cuyos ojos reflejaban la misma mezcla de dolor, rabia y desconcierto que él sentía en ese momento. Era demasiada carga, demasiados secretos y mentiras apilados sobre ellos como una condena. El caos se cernía y el desenlace parecía inevitable. «¿Qué haremos ahora?», susurró. La pregunta resonó en el aire, pero nadie tenía respuestas. Las hienas resonaron, intensificando el desenfreno y el misterio de lo que estaba por venir.
Mientras la multitud se aferraba al pánico, Ricardo entendió que aquel encuentro en la plaza había cambiado el rumbo de sus vidas para siempre. La verdad oculta estaba surgiendo, pero a un costo que aún no podían imaginar. Ricardo miró a María, intentando procesar la dolorosa conexión entre ellos. La plaza, que antes era un lugar de encuentros, ahora se convertía en un escenario de tragedia. Sus corazones latían al unísono, ambos atrapados en un desastre que parecía no tener fin. El grito desgarrador de Javier resonó entre la multitud, y en ese momento un silencio inquietante se apoderó del aire. La esposa de Javier, con una mirada desafiante, mantuvo su postura firme. «Esto es solo el principio», dijo con un tono que hacía eco en el pánico. La multitud empezó a murmurar, los rostros llenos de confusión y miedo. ¿Qué más podrían esconder? Javier se agachó al lado de Diana, la mujer que yacía en el suelo. La angustia en su voz era palpable. «Diana, despierta, no puedes dejarme así». Sus manos temblorosas acariciaron el rostro de la mujer, suplicando una respuesta que no llegaba. La atmósfera era densa, el olor a veneno todavía flotando. La situación era un verdadero caos. De repente, un grito se alzó por encima del murmullo general, quebrando la tensión. «¡Espera todos! ¡No sabemos lo que ha pasado aquí!», gritó un hombre que se abrió camino entre la multitud. Era un conocido del pueblo, el médico, y su presencia traía algo de esperanza. «Llamen a una ambulancia urgentemente. Esta mujer necesita ayuda». Sin embargo, justo cuando la multitud comenzaba a formar un camino para que el médico llegara, un destello brillante atravesó la plaza. Todos se giraron hacia donde provenía el ruido, y lo que vieron los heló. Un coche a toda velocidad, embistiendo la entrada de la plaza, derrapando sobre el polvo y frenando violentamente justo al lado del tumulto. La puerta del vehículo se abrió de golpe, y de ella salió un hombre con cara de furia. «¡Suéltala!», gritaba, señalando a la mujer en el suelo. «¿Qué le han hecho? ¡Tienen que devolverme a mi hija!». En ese instante, el corazón de Ricardo se detuvo. «Hija», murmuró. Sus ojos se encontraron con los de la mujer en el suelo, y luego con los de Javier, que ahora estaba paralizado, con el rostro pálido. El médico, confundido, retrocedió. «¿Qué dice? Esta no es su hija. ¡Ella es...». Pero el hombre no le permitió terminar. «Sí, es mi hija. Diana es mía», gritó con una mezcla de rabia y desesperación que resonó en la plaza. María se tambaleó. Sus manos temblorosas se aferraron a la silla de ruedas de Pedro. «¿Qué está pasando?», balbuceó, el horror reflejándose en su rostro. Las palabras de este nuevo personaje arrojaban más confusión sobre lo que ya parecía una maraña de secretos. De repente, el caos se convirtió en una vorágine de gritos y acusaciones. La gente comenzó a apartarse, dejando espacio para que el médico y el hombre se enfrentaran. «Mi hija tuvo un accidente y ustedes la han encerrado en este pueblo», continuó el hombre, buscando respuestas en la multitud. «Pero ella es hermana de María», balbuceó Ricardo, sintiendo como todo se desvanecía bajo sus pies. «¿Cómo puede ser la madre de esta niña?». «¡Oh! ¡Porque fue robada!», gritó el hombre. «Diana fue llevada de mí y le hicieron esto. Yo sé lo que sucedió». La plaza se volvió un torbellino de voces, y la furia del hombre llenó el ambiente con una amenaza palpable. La revelación caía sobre ellos como un rayo.
No solo habían perdido a Diana, sino que ahora se enfrentaban a una red de secretos que desbordaba las fronteras familiares. La mirada de Javier se tornó de rencor a dolor. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, su voz temblando por la desesperación. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. La verdad que habían guardado a su alrededor comenzaba a desnudarse ante sus ojos. Aquella plaza, que una vez fue un punto de encuentro, se convirtió en el epicentro de algo mucho más grande. Algo que no solo definiría a las familias involucradas, sino que amenazaba con reescribir su propia historia. El hombre que gritando se hacía más fuerte y había desatado el caos parecía el catalizador de un evento transformador. «¡Alguien tiene que escucharme! La verdad está oculta en este pueblo, y si no la descubren a tiempo, todos sufrirán». Las palabras resonaron. La confusión en los rostros de los presentes se hizo más evidente. Ricardo miró hacia el fondo, donde las sombras comenzaban a tomar forma. ¿Qué verdad? ¿Qué más podía haber bajo la superficie de sus vidas? El aire se hacía más pesado y el futuro se desvanecía en sombras. Ricardo miraba al hombre que con los ojos llenos de furia afirmaba que Diana era su hija. La multitud se había convertido en un mar de confusión y murmullos. Todo lo que una vez fue claro y se hacía cada vez más turbio y el aire pesaba como plomo. Él sintió que su corazón se aceleraba. Relacionar a Diana, la mujer caída en el suelo, con el desconocido que parecía venir a reclamarla, era como atar un nudo en su pecho. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz quebrada cortando el bullicio momentáneamente. La esposa de Javier dio un paso hacia adelante. «No, esto no puede ser. Diana fue reportada como desaparecida hace años. El pueblo nunca supo lo que realmente pasó». Su voz sonó firme, levemente temblorosa, pero Ricardo notó un leve destello de conocimiento en sus ojos. «¿Desaparecida?», repetía María. La incredulidad en su rostro era un reflejo de la angustia que todos compartían. «Ella es mi hermana. ¿Cómo podía estar desaparecida?». La tensión en el aire era insoportable. Javier, aturdido, intercambió miradas entre su esposa y su hermanita caída. «Esto es imposible», murmuró. Su tono cansado se mezclaba con el horror que se apoderaba de su mente. El hombre que había llegado en el coche se acercó a Diana, arrodillándose a su lado. «Tienes que despertar, por favor», suplicó, rompiendo en llanto. «No puedo perderte a ti también». «¿Quién eres?», preguntó Ricardo, sintiendo la calidez de la ira burbujear en su interior. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué sabes sobre ella?». El hombre levantó la vista. En sus ojos había desgarradora tristeza, y su voz resonó con la fuerza de un rayo. «Soy su padre. Se la llevaron cuando era solo una niña. La encontré después de años de búsqueda. Y ahora, ¿tú me dices que está aquí, en este pueblo?». Ricardo sintió una oleada de confusión. El hombre delante de él no parecía un criminal. Su dolor era palpable. «Eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que no supiéramos de esto antes?». «Porque hay secretos en este lugar», interrumpió la esposa de Javier. «Os han escondido la verdad durante años. Diana no es quien creéis que es». Las palabras flotaron en el aire con la fuerza de un huracán. Un silencio de hielo se instaló mientras el impacto de la revelación comenzaba a sentarse. La multitud murmullaba entre el asombro y la incredulidad. María, con los ojos demasiado abiertos, pudo apenas pronunciar: «¿Qué estás diciendo?». «Nadie sabía que Diana era hija de aquel hombre», dijo la esposa, como si reviviera cada lágrima derramada.
Durante años, nosotros creímos que todo estaba en orden, pero la conexión de Diana con él va más allá de lo que podemos imaginar. Ricardo sintió cómo el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que creía conocer, todo su universo, comenzó a fracturarse en 1000 pedazos. ¿Qué había estado ocultando este pueblo? Se preguntó cuántos más eran los secretos que se entrelazaban en sus vidas. El veredicto de la verdad se anunciaba como un sordo tambor que estallaría. Antes de que pudiera procesar todo, el hombre gritó: «Diana, despierta, por favor», como si su voz pudiera devolverla a la vida. Pero en ese preciso instante, una ráfaga de viento arrastró el silencio. Fue la voz de Diego, el médico, quien había llegado al centro del tumulto. «Deteneos todos. Hay algo más que debéis saber», clamó con autoridad. Todo el mundo lo miró. Diana no fue solo sustraída. Hay evidencia de que fue parte de un experimento, y su vida jamás fue normal. El horror colectivo se hizo palpable. La idea de que una vida entera estuviera ligada a una trama tan oscura rompía con el entendimiento. ¿Qué experimentos? ¿Qué debía quedar por desvelar? ¡Explícalo!, gritó Javier, mientras su angustia se elevaba por encima de la muchedumbre. No hay tiempo para jugar a los enigmas. Todo se relaciona con el pasado de este pueblo, continuó el médico. Y si no unimos las piezas pronto, perderemos más que a Diana. Fue un estruendo ensordecedor, un término que resonó por todo el lugar. Perder. Todo lo que creían seguro estaba al borde del colapso. ¿Cuánto habían sostenido a su alrededor? ¿Y cuánto se desmoronaría si se revelaba la verdad? Ricardo sintió que la atmósfera temblaba y el futuro de todos ahí presente pendía de un hilo. La revelación que se cernía sobre ellos era un abismo, un misterio del que no podrían escapar tan fácilmente. La sirena de la ambulancia ya no era solo un eco distante. Ahora representaba un último recurso, un rayo de esperanza ante el caos que amenazaba con tragárselos a todos. Ricardo miró al hombre que jactaba ser el padre de Diana, intentando procesar sus palabras. La confusión reinaba en su mente, y el miedo comenzaba a tomar forma. «¿Cómo puede ser? Nadie ha mencionado que ella esté desaparecida», murmuró, casi para sí mismo. Pero el hombre, con lágrimas en los ojos, llevó su mano temblorosa sobre su corazón. «Debéis entenderlo. Llevé años buscando a mi hija. Me dijeron que había muerto, pero no es cierto. Ella fue robada». Su voz se quebró, resonando como un eco de desesperación. La multitud se aferraba al suspense, las miradas abrumadas llenas de horrorizado interés. No obstante, la esposa de Javier no dejó que la revelación se apoderara del momento. «Esto debe ser un error. Diana desapareció, pero no puede ser». Su voz titilaba entre la duda y la rabia. «¿Por qué nunca habías hablado de esto?», le gritó a su esposo, quien ahora parecía sumido en su propia tormenta interna. Mientras todos intentaban recomponer sus pensamientos, un estruendo resonó. Fue abrupto. Una explosión sorda, como un trueno, paralizó a todos en la plaza. El cielo se oscureció repentinamente y el ambiente se tornó cargado y denso. Un grito aterrador se alzó por encima del murmullo general. «¡Cuidado!», alguien gritó. Ricardo se volvió hacia el ruido y vio como una de las casas de madera más cercanas comenzaba a ceder. El sonido era estridente, como la madera desgarrándose. Las paredes crujían. La tensión en el aire era palpable. La gente se dispersó en un frenesí. Gritos de pánico llenaron la plaza. «¡Sálvense!», clamaban algunos, mientras otros intentaban encontrar refugio. «¡Diana!», gritó Javier, alzando la voz en medio de la locura. Su rostro reflejaba una desesperación nunca antes vista.
Ricardo trató de buscar a María y a Pedro, temiendo que el caos se los llevara. «María, agárrate a él», le gritó, sintiendo que el mundo a su alrededor temblaba. La imagen de Diana y su conexión creciente se desvaneció entre el ruido ensordecedor. La casa se desmoronó. Una nube de polvo y escombros se esparció rápidamente por la plaza. En ese instante, un destello brilló en el interior de la estructura que caía. Un objeto oscuro y brillante catapultado al aire. ¡Diana! Ricardo lo sintió como un jarrón de hielo. El contenido no era solo terrenal. En medio del polvo, la atmósfera se volvió opresiva. Mientras los escombros se asentaban, el objeto aterrizó con un golpe sordo, rebotando en el suelo. Era un frasco idéntico al que había encontrado anteriormente entre las arrugas del abrigo de la mujer. ¡Veneno!, alguien murmuró, repitiendo el eco de la amenaza. En medio del desespero, la multitud comenzó a agolparse, y cuando todos se giraron hacia el frasco, fue como si un hechizo oscuro cayera sobre ellos. Su imagen se volvió clara, pero la sombra de la verdad se acercaba. Lo que hay dentro de ese frasco, Ricardo apenas pudo articular, mientras comprendía que todos compartían la misma inquietud. Eso no era veneno, era algo más. Algo que daba vida y también destruye. «¿Qué es esto?», gritó el hombre que afirmaba ser el padre de Diana, su rostro ahora desorbitado. Su desesperación había llegado a su punto álgido. «Lo que queréis, lo que todos queréis, no lo entendéis. Nos han estado utilizando». Pero no pudo terminar. El líquido comenzó a drenar. Una sustancia oscura se esparció por el suelo. Desesperación y horror se adueñaron de la plaza. El color del veneno se mezclaba con el polvo, creando un dibujo caótico en el suelo. Gritos de angustia llenaron el aire. Ricardo sintió que una comprensión escalofriante se apoderaba de él. ¿Era posible que todos fueran una parte de este juego macabro? «¡No! ¡Esto no puede ser!», exclamó María, sus ojos mirando fijo, llenos de pánico. En un instante, todos comprendieron que no solo estaban lidiando con la desaparición de una mujer, sino que estaban envueltos en algo mucho más grande. Algo que amenazaba con terminar con todo, llevándose no solo sus esperanzas, sino también sus verdades más profundas. Los murmullos crecieron. La tensión se hizo palpable. Ricardo se sintió como si el destino estuviera en sus manos. Cada revelación parecía llevar a otra, y el caos se estaba transformando en un laberinto oscuro. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué había pasado en aquella casa? El frasco seguía brillando y cada mirada se dirigió a Javier, quien se debatía entre la culpa y el pánico. La plaza retumbaba, oscura y angustiosa. La verdad estaba cerca, al alcance de la mano, pero también se estaban quedando sin tiempo. La vida antes de ese momento se desdibujaba en la mente de todos. ¿Qué camino tomarían ahora? ¿Y a qué costo? Ricardo miró el frasco que yacía en el suelo. El veneno brillaba ominosamente bajo la luz del sol, pulsando con la vida que parecía esfumarse. La multitud respiraba como si un mismo cuerpo, un nudo de ansiedad en el aire. La cara del hombre que reclamaba ser el padre de Diana estaba marcada por la desesperación. Pero antes de que alguien pudiera responder, el silencio se rompió de manera abrupta. Una explosión atronadora resonó desde la casa derrumbada. El estruendo fue como un rugido, sacudiendo el aire, y el suelo tembló bajo sus pies. Todos se lanzaron al suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos. El polvo nubló la visión,
y la escena se tornó caótica. De la nube emergió un grito desgarrador. ¡Padre! La voz era femenina, llena de dolor. Ricardo, aún en el suelo, levantó la vista y vio a una figura salir corriendo, como un rayo a través del humo. Era una joven. Su rostro desencajado, sus ojos desorbitados, atravesó la plaza, llevando consigo un halo de pánico. La gente comenzó a murmurar, confundida. ¡Es ella! —gritó el hombre, abalanzándose hacia la joven. Ricardo parpadeó. Su corazón se detuvo un instante. La joven se acercó y cuando las miradas se encontraron, todo se congeló. La joven no era Diana. Era una mezcla de dolor y alivio ver a alguien más ante el caos. —¿Dónde has estado? —preguntó el desconocido, su voz llena de rabia y alivio. Pensé que te había perdido para siempre. La multitud se agolpó. Un mar de voces confusas. —¡Es su hija! —gritó alguien. —Pero ella no es Diana. El silencio se volvió denso, mientras el rostro de la joven se iluminaba con un matiz de reconocimiento aterrador. ¿Quiénes son ustedes? —preguntó, sus ojos recorriendo al grupo, aterrorizada. —¡Espera! —gritó Javier, el cuello alzado como si atrapara el aire. La verdad comenzó a desmoronarse como un castillo de cartas. —No puede ser. Es posible que no seas tú. ¿Es tú quien hemos estado buscando? La joven, paralizada en medio de la plaza, miró a Javier y luego al padre que se acercaba. —No puedo entender. ¿Por qué me están mirando así? La confusión en su voz era desgarradora. —¿Quién es ese hombre? —Soy tu padre —comenzó el hombre, pero su voz se congeló en su garganta, como si cada palabra le pesara. La joven se tambaleó. —No puede ser. Me dijeron que mi padre está muerto. Mi madre. Una revelación impactante, un enganche en la trama que la gente a su alrededor aún no comprendía. Mientras el caos crecía, el médico se deslizó entre la multitud. Su mirada se tornó intensa. —¡Silencio! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Necesitamos orden! Su voz resonó. Y todos prestaron atención. El pánico evidentemente contenía la confusión. —Es un juego, un engaño —dijo el médico, su frente arrugada por la preocupación. La única forma de detener esta locura es enfrentando la verdad. Alves, quizás todo está conectado. La desaparición. Diana. Ese flasco. Un murmullo recorrió la multitud. Ricardo sintió que, en un instante, una oscuridad se cernía sobre ellos. —¿Qué estás insinuando? —preguntó. Sus palabras eran un espejo al miedo que sacudía su ser. El médico abrió la boca, a punto de revelar algo, cuando de repente un chasquido resonó en el fondo. Todos se dieron la vuelta. Un hombre vestido de negro saltó de la nada, interrumpiendo la conversación. —¡No deben saberlo todo! —gritó, y en un movimiento rápido levantó una pistola. El horror y la incredulidad llenaron la plaza. —¡Mueren todos si no se van de aquí! Su voz resonó con la autoridad de alguien que conocía el poder, y un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Se giró a mirar a María, que estaba paralizada, y con ello el caos en la plaza se transformó en un susurro de miedo. La tensión era palpable, y los ojos del hombre se fijaron en Javier. Tú eres parte de esto, y si no te alejas de mi camino, no dudaré en hacer lo que tengo que hacer. La conexión se rompía y la mente de Ricardo se agachó entre las sombras de lo desconocido. —¿Qué sabes tú de esto? —gritó Javier, mas su voz sonó como un eco atrapado entre el miedo y la impotencia. La joven se aferró a su padre, que con el corazón latiendo ferozmente en su pecho sintió la ruptura en su mundo. El polvo aún llenaba el aire,
pero las preguntas se volvieron sombras ante la revelación de aquel hombre armado. La plaza se había convertido en un campo de batalla emocional. ¿Qué secretos más podrían salir a la luz? ¿Por qué tanto silencio, tantas verdades ocultas? Ricardo sintió que su mundo crujía. En ese instante todo cambió. El futuro, las relaciones, todo lo que alguna vez conocieron estaba en un hilo delicado. Nadie sabía qué pasaría ahora. La próxima revelación se cernía y el costo podría ser demasiado alto. Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada golpe quisiera salir de su pecho. La tensión se ve claramente en el aire pesado de la plaza. El hombre, todavía apuntando con la pistola, gritó más fuerte: «Voy a descubrir todo lo que habéis ocultado». Las personas alrededor comenzaron a gritar. Algunas se agacharon, otras corrieron desesperadas. «¡No, espera!», clamó Javier, alzando las manos, intentando apaciguar la situación. Pero el hombre no quería escuchar. La rabia iluminaba sus ojos, y era evidente que cualquier cosa podía desatarse de un momento a otro. «¡Tú calla! No tienes idea de lo que ha pasado aquí», se lanzó el hombre, aliviando un poco la presión de la pistola. El ecos de su voz reverberaban entre los edificios de madera. El polvo se levantaba como un fantasma, y mientras los murmullos comenzaron a aumentar, el mundo de Ricardo se tambaleó. En ese instante, un grito desgarrador resonó. Todos se giraron, paralizados, hacia la dirección de la joven que había aparecido entre la multitud. «¡Diana, no!», gritó el hombre que decía ser su padre. Pero entre el humo y la confusión, lo que todos vieron los dejó boquiabiertos. La joven, con su rostro lleno de lágrimas y desesperación, se había abalanzado hacia el frasco que todavía brillaba en el suelo. «¡No! ¡No! ¡No lo hagas!», gritó Javier, mientras la chica con manos temblorosas tomó el frasco y lo levantó. Su mirada se desbordó con una especie de locura, como si todo lo que había perdido la había llevado al borde de la razón. «Debo saber la verdad». Ella destapó el frasco. El silencio asfixiante estalló como un trueno, y en un instante un vapor denso y oscuro comenzó a salir. Las nubes del veneno ingestaron el aire, transformando todo en caos. Las personas empezaron a toser, los ojos se les cerraron, el pánico se apoderó de ellos. «¡Diana, detente! ¡Es veneno!», gritó el médico, pero ya era demasiado tarde. El aire se volvió tóxico. Todo el mundo comenzó a perder la noción. El hombre, que había llegado furioso, miraba horrorizado, incapaz de reaccionar. «¡No, esto no!», murmuró mientras veía cómo algunos caían al suelo, incapacitados por el gas. Ricardo se tambaleó, sintiendo como el veneno se colaba en su sistema. Cada respiración era más difícil. El mundo se volvía gris. «¡Estamos todos atrapados!», gritó, buscando a María y a Pedro, pero la escena se volvía confusa y turbia. De repente un rayo de claridad atravesó la bruma del miedo. Entre el caos vislumbró a su hermano, Javier, que avanzaba velozmente hacia la chica. Su voz llegó cargada de una cólera desesperada. «¡Diana! ¡Sabías lo que ibas a hacer! ¡No tenemos tiempo para esto!». Diana lo miró. Sus ojos eran océanos de confusión. «¿Qué sabes tú de mí?». «Siempre has estado en la sombra», respondió, su voz llena de rencor. Fue entonces que ocurrió lo impensable. En un giro dramático, Javier se lanzó en dirección a su hermana. «¡Detente!», le gritó. Pero además, el mismo veneno brotaba de su piel, como si jamás hubiese estado lejos de esa sustancia. El horror cubrió la plaza. «¡No puede ser!», murmuró Ricardo, mientras las piezas de un rompecabezas aún sin armar comenzaban a encajar horriblemente. «Es cierto»,
gritó María. Tú siempre supiste que Diana era parte de esto. Javier se congeló, su rostro pálido y en shock, arrugándose en confusión y culpa. No, es complicado, balbuceó, pero en sus ojos había un destello que insinuaba secretos más oscuros. La multitud ya no sabía qué pensar. ¿Es tu hermana? ¿Has estado involucrado desde el principio?, preguntó el médico, su voz llena de ira y miedo. Ella es parte de un experimento que involucraba a todos, replicó Javier, derrumbándose. No fue casualidad que desapareciera. Me hicieron partícipe de una sinrazón en la que jamás quise estar. El caos se extendió como un fuego salvaje, y el aire se llenó de angustia. Las relaciones se desmoronaban como construcciones de arena arrastradas por las olas. «¡Es un juego cruel! ¡Un maldito juego!», gritó Ricardo, sintiendo el horror de descubrir que la conexión que habían compartido en algún momento se desmoronaba en un frasco ácido y tóxico. «¡Basta! Quiero saber la verdad y quiero saberla ahora», exclamó Diana, sus ojos fijos en su hermano, desafiándolo. El tiempo parecía detenerse. Un nuevo ciclo comenzaba a desenrollarse, y el veneno en la plaza no era solo infernal. Era un símbolo espantoso de revelaciones inminentes. La realidad se desvanecía y, mientras todos caían en el suelo por el veneno, el grito de Diana se esfumó. La atmósfera se tornó densa, el humo del veneno fluyendo como serpientes oscuras entre la multitud. Cada rostro se transformaba en un cuadro de horror. Ricardo, tambaleándose, sintió que su pecho se cerraba. «¿Qué hemos hecho?», pensó, pero las palabras no salían. Todo se desvanecía delante de sus ojos. Diana, con el frasco en su mano, miraba a Javier, furiosa y confundida. «¡Eres un traidor!», exclamó, sus ojos llenos de lágrimas. «Me han mentido todo este tiempo». En ese instante, el hombre que había llegado a reclamarla soltó un grito desgarrador. «¡Diana, regresa!». Saltó hacia ella, pero el cambio de eventos fue inesperado. Un estruendo retumbó en la plaza, tan fuerte que pareció sacudir la tierra. El hombre vestido de negro, aún con la pistola en la mano, se volvió hacia el sonido. Ricardo apenas pudo reaccionar, pero ya era demasiado tarde. De la oscuridad que se había formado en la entrada de la plaza, emergió una figura vestida de manera imponente. Era una mujer con un aire autoritario. Su presencia emanaba poder, un líder en el caos. «¡Detente!», gritó la mujer. Un silencio tenso impregnó el ambiente. Todos se giraron, atónitos. «¿Quién era?». «No puedes permitir que eso ocurra, Diana», continuó, su voz firme. «Esto es más grande de lo que imaginas». La tensión en la plaza se podía cortar con un cuchillo. «¿Quién eres tú?», preguntó Javier, su voz desgarrada entre la confusión y la rabia. La mujer tenía seguridad en su andar, acercándose con determinación. «Soy la jefa de los laboratorios que han manipulado tu vida», respondió. Murmullos se esparcieron entre la multitud. Todos perplejos. «¿Manipulado? ¿Qué quieres decir?», interrumpió el hombre que se hacía llamar el padre de Diana. Su incredulidad era palpable, el rostro rayando la desesperación. La mujer lo ignoró y concentró su mirada en Diana. «Tu historia no ha terminado. Te necesitamos». «¿Qué? ¿Necesitarnos? ¿Y aún estás aquí hablando de necesitar?», gritó Diana, su rostro crispado por el odio. Ricardo sentía cómo el aire se le escapaba. El laberinto de secretos se hacía más denso y oscuro. La mujer continuó. «Lo que cada uno de ustedes ha vivido está conectado a un experimento. Uno que puede cambiarlo todo.
¿Nunca han sentido que esta vida no les pertenece del todo? Ricky sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su instinto le decía que la verdad era más aterradora de lo que podía imaginar. Diana retrocedió un paso. ¿Qué experimentos? ¿Por qué siempre se nos han ocultado las cosas? La incertidumbre retumbaba en sus palabras. Pero la mujer no se inmutó. Todo lo que has vivido, cada dolor, cada ruptura, todo está diseñado. Tu vida estaba destinada a ser un juego. ¿Un juego?, preguntó Javier, el atisbo de comprensión encendiendo una chispa de furia en su pecho. ¿Has orquestado todo este lío? De repente, de la multitud, asomó un rostro familiar que paralizó a todos. Era una anciana con ojos profundos que irradiaban una sabiduría inquietante. Así es, tú, Jennifer, siempre estuviste detrás de todo. ¿Cuánto tiempo has estado aquí, manipulando nuestras vidas? La anciana señalaba a la mujer con el aire de quien conoce el destino de cada uno. ¡No puede ser!, gritaron varios al unísono. Pero la voz de la anciana resonó. Ella no es quien dice ser. La raíz del problema no está en los laboratorios. Ella misma es un experimento. La revelación cayó como un rayo. Las miradas de todos se centraron en la mujer, que, aunque desafiante, parecía tambalearse. Ricardo sintió que el viento cambiaba. ¿Qué significa eso?, preguntó, pero la escena se congeló en un momento de inquietud. Diana, ahora con el frasco en la mano, se volvió hacia la anciana. ¿De qué hablas, Oma? Eres el resultado de algo que ninguno de nosotros ha podido controlar, explicó la anciana. Cada lágrima, cada pérdida ha sido calculada como si fueras parte de un diseño mayor. En ese instante, cuando el mundo a su alrededor pareció desvanecerse, un grito desgarrador resonó. Un estruendo de explosión resonó atrás, sacudiendo la plaza y lanzando a todos al suelo. En el caos, Ricardo alcanzó a ver cómo la anciana caía al suelo, permaneciendo inmóvil. Un grito resonó en su mente. ¡No! ¡Esto no puede ser! La historia, que ya era oscura, se tornó aún más sombría. El misterio continuaba, y ahora la revelación de que todo era parte de un plan mayor lo consumía. La verdad nunca había sido solo eso. Ahora el camino se tornaba más incierto que nunca. La angustia se apoderó de todos. ¿Y si las vidas que llevaban eran solo un hilo en un juego mucho más amplio del que jamás habían sido conscientes? Un silencio aterrador invadió la plaza. El polvo se asentó lentamente entre los cuerpos temblorosos. Ricardo observaba con el corazón en un puño, mientras el caos se transformaba en un estado de espera angustiosa. Diana, con el frasco en la mano y el rostro pálido, miró a su hermano Javier, quien apenas podía procesar la verdad revelada. La mujer que decía ser la jefa de todo, Jennifer, se mantenía firme, aunque su mirada traicionaba una frágil humanidad que contrastaba con su autoridad. «Esto debe detenerse», gritó el médico, intentando abrirse paso entre la multitud que había retrocedido asustada. «No sabemos qué consecuencias traen estas acciones. El veneno puede extenderse más allá de lo que imaginamos. Nadie más tiene que sufrir por culpa de un juego absurdo», añadió el padre de Diana, su voz tambaleándose entre la ira, la revelación de que su eres más que un simple experimento. Diana, sin embargo, ya no escuchaba palabras de consuelo. Prendió fuego a la incertidumbre en su corazón. «Siempre me han visto como un juego. Eso nunca fue mi vida», exclamó, apretando el frasco entre sus manos. «No dejaré que decidan mi destino una vez más». Algo en su voz resonó, un eco que atravesó el miedo.
Las miradas se encontraron y por un momento el tiempo parece detenerse. Todos comprendían lo que estaba en juego. No solo sus vidas, sino también la posibilidad de romper el ciclo de dolor. En un arrebato de valentía, Diana rompió el frasco contra el suelo. El líquido oscuro brotó, sporroteando como si estuviera vivo. Un rugido resonó desde el fondo, y el humo comenzó a ascender, formando una nube espesa que devoraba la luz. «¡Es ahora o nunca!», gritó Javier, tomando la mano de su hermana. «¡Hay que salir de aquí!». El pánico colectivo se intensificó, pero el vínculo entre ellos se hizo más fuerte. Las revelaciones no tenían que terminar en tragedia. Mientras las figuras intimidantes se desvanecían en el vapor, la multitud comenzó a moverse. Cada uno debía decidir: rendirse a los secretos del pasado o luchar por un futuro libre. Ricardo encontró a María, quien temblaba aún cerca de Pedro. «¡Vamos! ¡Tenemos que salir!», dijo, pero no sin mirar hacia atrás, buscando respuestas en los ojos de Diana. Ella asintió, su determinación brillando entre las sombras. Valientemente todos se lanzaron hacia la salida. En las caras de la multitud, el miedo era palpable, pero el deseo de libertad era más fuerte. Al salir de la plaza, el aire fresco les golpeó como una segunda oportunidad. La calle polvorienta se sentía como un nuevo comienzo. Mientras se alejaban del caos, Javier se volvió hacia la jefa del laboratorio. «No se saldrán con la suya. Ya sabemos lo que han hecho y no quedará impune», declaró, su voz firme. La mujer solo sonrió, un aire de amenaza en su gesto. «Es solo el inicio de una batalla que no pueden ganar», dijo ella antes de desaparecer en el humo. Pero Ricardo sabía que la lucha apenas comenzaba. Los secretos ya no serían su carga, ahora eran sus armas. Un nuevo amanecer los esperaba. Había entre ellos un llamado a la acción, un propósito renovado. La vida por fin podría ser suya. Mientras cruzaban juntos el umbral hacia el futuro, una chispa de esperanza encendió un fuego en sus corazones. ¿Y tú? ¿Te has llegado hasta aquí? Necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las historias que vienen. Cada suscripción cuenta. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte que compartimos juntos aún más aventuras. Inúndanos comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero conocer cada pensamiento. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deban conocer este final. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.